Pues nuestro siguiente invitado justamente es la primera vez que está aquí en la Ciudad de México y bueno, pues estamos muy contentos de haberlo traído. Fue un gran esfuerzo, pero estoy seguro de que va a valer la pena para todos ustedes, ¿no? Y va a valer la pena porque José Ramón Gamo pues ha hecho cátedras en diferentes universidades. Ahorita está conformando esta de Barcelona, que les cuento que es la tercera a nivel mundial de neurociencias, ¿no? Entonces, sí son las grandes ligas. Seguramente ustedes vieron ya videos de YouTube de BBVA, de Aprendamos Juntos. Ahí se queja de su cara al final. Pero además es un ser humano extraordinario, igual que Emilio, y este equipo se va conformando así y todo va caminando, creo que porque toma ese sentido humano, ¿no? Y en este sentido, pues quiero darte la bienvenida a La Salle, a México. José Ramón Gamo, un fuerte aplauso. Bueno, nos dejan hacer pipí. Os vais a morir. Yo os diría, bájale un pelín, ¿no? ¿Ahí atrás me oís bien? ¿Sí? Yo os diría, mirar, cuando los niños tienen que tener tiempos prolongados de atención, la atención no es... ¿No se oye bien, Emilio? ¿Se oye bajo? ¿Hay que subirlo? Vale, subimos un poco. Vale. Cuando tienen que atender tiempos prolongados, la atención no es un continuo. La concentración es como una especie de cadena, y entonces tienen unos bloquecitos, cada golpe de cadena decae, y el siguiente bloque cae más, y el siguiente bloque cae más. ¿Sabéis cómo podéis subir un poco el que vuelvan a un piquito arriba? Pues yo me levantaría, bostezaría y me estiraría. Levantaros, provocar bostezo, estiraros, ahí bien, perfecto, a gusto, sin prisa. Quien tenga que hacer pipí que vaya, no todos en bloque, porque si no hay cola. Si el de chicos está vacío, que se metan las chicas. Allá. No os disperséis mucho, que me regañan. Lo otro que podéis hacer por pareja, ¿sabéis jugar al calentamanos? ¿Sabéis jugar al calentamanos? No, ven aquí. Dudu. No, tú. Sí. ¿Sabes lo que pasa, no? En el calentamanos. ¿Eh? Venga, te toca a ti. Venga. ¡Opa! ¡Opa! Venga. ¡Opa! Vale. Venga. Venga, va. ¡Opa! Te toca. ¿Te va? ¡Uy! Vale. Vale. Nos sentamos. Ponme el palo de La Salle. ¿Esto es porque está fallando o qué? Ah, no, pero tú déjalo. Vale, ya nos vamos sentando. Cada minuto que tardáis me lo descuentan de contrato. Vamos ya. La gente sale con otra cara del baño. Se ve claramente.
maestros y maestras, no abusen, no abusen. Sí, Luis, pero se tenían que mover esta gente. Si no, 0 neuro. No podemos venir a hablar de neuro y hacer contra neuro. Nos vamos sentando. Mira, yo digo nos vamos sentando y aquellos dos se toman un bocadillo, charlando tranquilamente como si yo no estuviera. Hola. Hola. Nos vamos sentando. ¿Qué tal la conversación? Bien. Vamos. Y sigue, hijo, tío. Ya veréis cuando le saque aquí a hacer cosas conmigo. Ah, no, ya ahora va al baño. Voy a empezar. 1 minuto, nos sentamos. Vale, empiezo. Bueno, lo único que os pido, los que no sentéis, silencio. Silencio, los que no sentéis, por favor. Estáis con un tipo con déficit de atención. Como habléis, no puedo. ¿Dónde vas, compañera? Ah, bueno, vale, venga. Bueno, mirar, vamos a estar un ratito y lo que yo vengo aquí es a compartir con vosotros un poco qué es lo que me ha ido ocurriendo a mí con el tema de educación. Yo llevo 27 años dedicándome a los niños con trastornos del neurodesarrollo, que son estos peques que conocéis con las etiquetas de hiperactividad, dislexia, trastornos del lenguaje. Y el caso es que hace 15 años el Ministerio de Educación en España me pide que desarrolle las guías de buena praxis para los maestros con la intención de que pudiéramos orientar a los maestros en qué cosas podían hacer a nivel de programación o selección metodológica o modificación del currículum para poder minimizar el impacto en esta población y en sus dificultades de aprendizaje. Y entré en una crisis. Yo vivo de crisis en crisis, las percibo como una oportunidad, pero sí, entré en una crisis y os explico por qué. Porque claro, yo vengo de un ámbito clínico. El ámbito clínico es un ámbito con una mentalidad más científica. Nosotros no podemos llevar a cabo protocolos de intervención con niños con trastornos del neurodesarrollo si estos protocolos no están testados científicamente y validados científicamente. Con lo cual, puse la mirada en la escuela antes de atreverme a hacer guías de buena praxis. Y empecé a entrar en escuelas amigas. Y entonces me encontré la siguiente situación que quiero compartir con vosotros, a ver si es similar aquí. Es trampa, sé que es similar, pero vamos a hacerlo como si no lo supiera. Quiero que hagamos una estadística a mano alzada. Cuando estéis de acuerdo con el dato estadístico que yo doy, levantáis la mano. En una interacción de 45 minutos, en España las unidades de trabajo con los niños son 45 minutos por materia. En 45 minutos, en la interacción enseñanza-aprendizaje, ¿cuánto tiempo creéis que un maestro y una maestra dedican a la oralidad? Contar cosas, decir cosas, explicar cosas oralmente. El 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, estoy entrando en crisis, vale.
Mirar, el 55% del tiempo de la interacción del maestro con los niños es oralidad. El 30% del tiempo, gestión de aula. Cállate, escúchame, deja eso, estate quieto, te vas a ir fuera. 30%. 55 más 30 es 85. El 10% son transiciones. Entra el de inglés, se va el de inglés, entra la de mate, se va la de mate, entra el de lengua, se va la de lengua, vamos al recreo, volvemos del recreo. 95% del tiempo. En ciencia hay una cosa que es importante, que es objetivar datos. Buscamos datos para no emitir opiniones, sino intentar descifrar el significado de los datos. Por lo tanto, si el 95% del tiempo lo dedicamos a oralidad, gestión y transición, la oralidad tiene que ser una tecnología educativa con un nivel de impacto tremendo. Os invito a un café, me arriesgo, lo pago. Aquí son gratis. Os invito a un café, aquellos maestros que estáis en la sala, maestros y maestras, que os falten dedos de una mano, para contar y recordar a vuestros maestros que con la oralidad conseguían captar vuestra atención, conquistar vuestro interés, motivar vuestra curiosidad, querer aprender. Bien, ¿a quién le faltan dedos de una mano? Debo un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, 5 cafés. Estadísticamente la cosa va mal. ¿Lo entendemos? Bien, pero me encontré con otra situación. En España hacemos una cosa muy peculiar, que es las unidades de aprendizaje se hacen en 15 días. Primero de primaria, niños de 6 años, unidad de aprendizaje La Planta. 15 días. Se acaban los 15 días y 11 meses y no se vuelve a hablar de La Planta. Pero no pasa nada. Segundo de primaria, 15 días, La Planta. Se acaban los 15 días, 11 meses y no se vuelve a hablar de La Planta. Pero no pasa nada. Tercero de primaria, La Planta. Cuarto de primaria, La Planta. Quinto de primaria, La Planta. Sexto de primaria, La Planta. Bien, fijaos, se produció una situación hablando con los maestros de sexto de primaria son niños de 12 años. Y había un rum que convertimos en una hipótesis. Los maestros decían, es increíble, llevan 5 años viendo La Planta y cada año parece que empezamos de cero. ¿Tenéis esta impresión? ¿La tenéis como un hecho anecdótico o como un hecho general? Si es general, es síntoma. ¡Wow! Y entonces, ante esta situación, hicimos una propuesta a los maestros, que os invito a que la repliquéis. La propuesta era muy sencilla, poner un examen tradicional, día, hora, fecha, contenido, 10 preguntitas, 1 hora de examen. Y repetíamos el mismo examen sin advertir al alumnado, ni modificábamos una sola coma del examen 3 días después. 10 días después volvíamos a repetir el mismo examen sin advertir al alumnado, pero sin modificar una sola coma del primer examen. ¿Sabéis los resultados? Los resultados son que el segundo examen 3 días después, el 60% del grupo pierde entre 1 y 3 puntos cuantitativos la nota de su primer examen. Es decir, niños de un 7, 3 días después, no superaban ese examen, así que eran unas maestras y unos maestros notables durante 3 días. 3 días después, cateados los maestros. Cuando analizábamos 10 días después, eliminamos al grupo de niños que no superan el primer examen. No los contrastamos. Solo buscamos el contraste con los niños que superaron el primer examen. ¿Sabéis cuál es el resultado? El 60% de niños que superan el primer examen no superan el mismo examen 10 días después.
Así que el tema de 55% oralidad, 30 gestión y 10 transición parece que tiene un tamaño del efecto 0. Excepto en 2 asignaturas, matemáticas e inglés. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Porque todos los profes de inglés son unos cracks? ¿Y los de mates también? No, empezamos a investigar qué decían la investigación de neurociencias sobre los procesos de aprendizaje a través de la memoria. Y aquí, en castellano, hay 2 grandes investigadores, que es el doctor Morgado y el doctor Fuster, 2 fieras. Estos son 2 frikis, han dedicado su vida a estudiar esto. Y descubren algo que a mí me dejó loco. Digo, menos mal que hay gente que se dedica toda la vida a hacer estas cosas. Y lo que descubren es que todo lo que no se recuerda, se olvida. Digo, guau, increíble. O sea, yo si esta gente no me lo dice, ni me hubiera dado cuenta de esto. Claro, unidad de aprendizaje de la planta, 15 días. Se acaban los 15 días, pasan 11 meses y los niños no tienen que revocar, reutilizar, reconectar esta información. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? Pues fijaos, os voy a decir otra cosa que nos estaba ocurriendo. ¿Sabéis la diferencia entre entendimiento y comprensión? Deberéis saberla porque Emilio la ha explicado. Esto es de primero de primaria de maestros, pero no pasa nada. Todos me estáis entendiendo porque utilizo el castellano. Este castellano madrileño, pero todos me estáis entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué me entendéis? Porque al utilizar el castellano sois capaces de decodificar el significado de mis palabras. Pero todos y cada uno de los que estáis aquí estáis comprendiendo cosas diferentes. ¿Y por qué? Porque la comprensión es cuando mi cerebro empieza a hacer procesos de razonamiento de lo que voy entendiendo con lo que ya sé. Los conocimientos previos, ¿acordáis? Con lo cual yo explico que es un problema de déficit de atención y ella dice, ahora entiendo a mi marido cuando se queda delante de la nevera allí parado sin hacer nada. Y la otra dice, madre mía, le estoy arruinando la vida al niño este. ¿Entendéis que las 2 me han entendido? Pero que la comprensión está dependiendo de qué conexiones y razonamientos hacen en función a su conocimiento previo. Bueno, pues nos encontramos otra situación muy curiosa. Mano alzada cuando estoy de acuerdo con la estadística. ¿Qué porcentaje de vocabulario significativo, es decir, palabras con carga de significación, creéis que es desconocido por el grupo medio, los niños normotípicos, el 60% del grupo escolar de vuestro aula? ¿Qué porcentaje de vocabulario creéis que desconocen? ¿El 10? ¿El 20? ¿El 30? ¿El 40? ¿El 50? ¿El 60? Sí, señores, entre el 40 y el 60% del vocabulario con carga de significación es desconocido para el alumno medio. ¿Creéis que me entenderíais algo si yo me pongo en formato congreso médico de neurociencia? No. Pues estáis día a día siendo un congreso médico de neurociencia para los niños. Claro, es decir, les dificultamos el proceso de entendimiento, no hacemos nada que nos permita identificar en tiempo real qué transferencia está habiendo a la comprensión, pasan 11 meses que si han entendido algo y lo han comprendido no vale de nada porque se van a olvidar. ¿Y qué estamos construyendo con eso? Bueno, yo entré en esta crisis y renuncié a hacer la guía de buena praxis porque lo que dije es, ¿cómo vamos a hacer una guía de buena praxis basándonos en los procesos que estamos llevando a cabo en el aula cuando estos procesos no tienen base científica y medidas muy básicas de tamaño del efecto, es decir, qué ocurre con lo que hacéis, nos indicaban que el tamaño del efecto es bajísimo? ¿Por qué en inglés y en matemáticas no? Y los niños y las niñas mantienen sus notas e incluso las mejoran 10 días después. Revocación, reutilización, revocación, reutilización, revocación, reutilización. ¿Lo entendéis? Bien, entro en esta crisis, renuncio a esto y me planteo que hay que hacer un puente entre el mundo educativo y el mundo científico.
Y es cuando montamos todo este grupo de gente que trabaja en neurociencias aplicadas a educación. Y entré en otra crisis. Sí, entré en otra crisis y os explico por qué. En el mundo científico y en el ámbito médico se está produciendo un proceso de deshumanización. Es decir, la ciencia es más importante que las personas. Y claro, esto es tremendamente crítico. ¿Por qué? Porque la ciencia es un invento de la inteligencia humana para el cuidado y el bienestar de las personas. Cuando yo hice esta mirada al ámbito educativo me encuentro en la misma situación. De repente, las políticas educativas, los currículums, los contenidos, los sueldos, el prestigio social, eran más importantes que los niños y que el acompañamiento que hacemos a los niños en su proceso formativo. Os pongo un ejemplo. Joséchu, mira esta criatura que está en el proceso de aprendizaje de lectura, los problemas que tiene. Digo, bueno, ponerle un logopeda escolar. En España se llaman maestros de audición y lenguaje. Y me dicen, no podemos ponerle un maestro de audición y lenguaje porque no tiene dictamen. Y hasta que no tenga dictamen, no le puedo asignar el recurso. Es decir, la norma por encima de la persona. Cuando pido que niños con dificultades pasen a un servicio que se llama diversificación, que es un servicio donde reducimos los contenidos curriculares, tienen menos alumnos en el aula, los maestros tienen otra formación. No podemos derivar la diversificación porque tiene que haber consumido todos los recursos previos. Y digo, ¿cuáles son los recursos previos? 2 repeticiones. Digo, eso está muy bien, o sea, que el enfermo de cáncer puede optar al tratamiento con quimio cuando está en fase terminal. Eso está fantástico. ¿Entendéis? La norma por encima del bienestar de los niños. Bien, y entro en esta crisis y entonces me planteo lo siguiente. Hay que hacer una recuperación del factor humanístico y hay que empezar otra vez a humanizar la ciencia. Bien, y ante esa situación, yo hablo con los compañeros de la cátedra y les digo, tenemos que simplificar la información para los maestros. Lo que hacemos en neurociencias es tremendamente complejo para un maestro que no está metido en el ámbito de la neurociencia, con lo cual alejamos a la gente de la neurociencia. Hay que simplificar los procesos. Bien, aquí ahora os voy a hablar como profesional, pero también como papá. A mi edad, ya soy un poquito viejuno, aunque no lo parezca, tengo un niño de 6 años. Con lo cual se han producido no solamente unas preocupaciones, sino que se han acelerado mis urgencias. ¿Entendéis? Antes estaba preocupado por los hijos de todos y tenía cierta urgencia, pero ahora tengo mucha urgencia. ¿Y en qué tengo mucha urgencia? Mirad, esta generación de niños y niñas que hoy están en vuestras aulas se enfrentan a una situación social desconocida en la historia de la humanidad. No lo digo yo, lo dice toda la investigación en sociología, psicología aplicada, neurociencia, sociobiología. Todas estas especialidades llegan a la misma conclusión. El entorno en el que estos niños se van a tener que desenvolver es un entorno de alto nivel de incertidumbre. ¿Cuáles son los retos? La crisis ecológica. Sabemos que las consecuencias van a ser dramáticas, generando cambios en las estructuras sociopolíticas en el mundo. La tecnología, mundo digital, incorporación de la inteligencia artificial y la robótica. Y la pérdida de identidad cultural por globalización. Bien, entonces mi planteamiento es, educar es una artesanía que requiere de paciencia, amor y ciencia. Y esto os lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo hablo de que educar requiere amor, no es un comentario solo desde una creencia personal, es una evidencia científica. El que no sea capaz de amar lo que hace y amar a los niños con los que está trabajando en el proceso educativo no está en el sitio correcto. Educar es un proceso que requiere paciencia,
porque el proceso de aprendizaje y el proceso de formación personal es cocción a fuego lento. También nos lo dice la investigación. Así que cuando dais prioridad a las unidades de aprendizaje en 15 días, lo que estáis es construyendo hacia el vacío. Bien, y cuando tenemos una situación de incertidumbre, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Respuestas. Lo que buscamos son certidumbres. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar en la búsqueda de una certidumbre, encuentro una certidumbre para la situación. Hay un recurso específico del Homo sapiens sapiens que ha sido determinante para que pudiera ir progresando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese recurso que tenemos los sapiens sapiens? ¿El qué? ¿El lenguaje? No. ¿Pensamiento? No. Ahí hay un maestro que lo sabe. A ver, maestro, ¿qué es? La inteligencia. Señores, si hay una constante a lo largo de la historia de la humanidad, es que el ser humano tiene una condición que no tiene el resto de animales, que es nuestra inteligencia. Por lo tanto, yo decía, si esta es la certidumbre, ¿por qué no empezamos a explicar a los maestros que la apuesta que hay que hacer en una escuela es trabajar en el acompañamiento del desarrollo de la inteligencia de los niños y las niñas? Porque si se van a tener que enfrentar a un escenario de incertidumbre sobre el que vosotros y vosotras no tenéis ni idea de cuáles son los problemas que se van a enfrentar, ¿cómo les podéis enseñar a resolver estos problemas que desconocéis? ¿Me lo queréis explicar? Sin embargo, si yo consigo acompañar el desarrollo de la inteligencia de los niños y las niñas, cuando salgan al escenario de incertidumbre, tendrán la herramienta que históricamente sabemos que ha permitido resolver estas situaciones. Así que digo, lo interesante es tener un diálogo con los maestros, hay que tener un diálogo con las maestras explicando cuál es la condición de la inteligencia humana. Si yo os pidiera que definierais inteligencia, os ibais a sorprender. Hay tantas definiciones como personas en la sala. Es decir, que no tenéis ni puñetera idea. Sí, pero vosotros y los maestros en España. Y lo segundo es que la mayoría de vuestra conceptualización de la inteligencia tiene que ver con capacidad de entender problemas, capacidad de adaptarse, capacidad de resolver. Pues tampoco. Así que ¿a qué vengo yo hoy? A explicaros qué sabemos que es la inteligencia humana y qué decisiones serían interesantes implementar en una escuela. ¿Qué creéis que pone en marcha toda la maquinaria neurocognitiva? Es decir, que pone en marcha el que elaboréis pensamiento, el que activéis emociones, el que toméis decisiones, el que las llevéis a cabo. ¿Qué creéis que pone en marcha esto? Hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Pensamiento, experiencias, el interés, un problema, estímulos. ¿Qué va? No, que va. Somos animalillos. Lo que pone en marcha todo el proceso neurocognitivo son los deseos. Puede ser un deseo muy básico, tengo sed, tengo frío. Puede ser un deseo muy elaborado, quiero ser astrofísico, subir el Everest. Pero lo que pone en marcha todo el funcionamiento neurocognitivo en el cerebro humano es la producción infinita, en scroll infinito, de deseos. ¿Tenéis control sobre la emergencia de vuestros deseos? ¿Alguien cree que tiene control sobre la emergencia de sus deseos? 0 nivel de control. Esto opera a nivel inconsciente en el cerebro. Una vez que activo el deseo, el cerebro pone a trabajar el sistema que os provoca lo que llamáis emociones. Las emociones son poco sexys. Descargas químicas. Una maestra ha oído sexy y ha puesto mala cara. Son descargas químicas que provocan reacciones físicas y que solemos asociar un comportamiento para gestionar bien esa descarga. Vais por la mañana en el autobús a trabajar y el señor que tenéis delante se saca un moco y se lo come. Bueno, lo primero, porque todos os habéis comido un moco y entonces tenéis una información
en el cerebro. Cuando vosotros visualizáis esa imagen, el cerebro provoca una descarga química que actúa a nivel físico y podéis venir una arcada. O se me pone mal el estómago, ¿verdad? Y hay una conducta asociada en la mayoría de vosotros, alguno no, pero la mayoría, que va a ser joder. ¿Cierto? Bien, ¿tenéis control sobre la emergencia de las emociones? Cero nivel de control. Esto lo explica Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía, pero es psicólogo del neurodesarrollo. ¿No parece curioso que un Premio Nobel de Economía sea psicólogo del neurodesarrollo? Pues lo miráis en Google. Claro, no hay tiempo, ¿no? La curiosidad. Bien, por lo tanto, se activa mi deseo y se ponen las emociones asociadas al deseo y este circuito operativo es lo que llamáis motivación. Y automáticamente que eso ocurre, el cerebro activa el córtex posterior y empezáis a elaborar pensamiento. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. El pensamiento se elabora a través de algo que llamáis capacidades mentales, que sabéis nombrarlo, pero la mayoría de la gente no es capaz de entenderlo, definirlo, explicarlo, y por lo tanto, aunque sepa nombrarlo, no puede hacer nada con ello. Vamos a ver qué es esto. Hombre, compi, ven para acá. Sí, ven conmigo. ¿Cómo te llamabas? Zara. Ya está más cómoda, porque hemos jugado al calentamanos. Vamos a hacer una tarea que se hace en la prueba universal, que se llama WISE, que es para medir capacidad en los niños y las niñas. ¿Estás preparada? Sí. Vamos a compartir diadema. Si la comparto así es muy crítico. Voy a compartir así. Mira, mira. Gracias. ¿Zara o Sara? Sara. Vale. Sara, ¿en qué son igual o en qué se parece una pera y una manzana? Fruta. ¡Wow! 2 puntos sobre 2 para niños de 6 años. Va bien. No. Sí, sí. ¿En qué son igual o en qué se parecen un gato y un ratón? Animales. 2 sobre 2, 6 años. Vamos a los 9 años. ¿En qué son igual o en qué se parecen una tijera y una sartén? ¿Instrumentos? 1 sobre 2. Venga, cacharrea. ¿En qué más? Una tijera y una sartén. ¿En qué más se te ocurre? Esto es escuela tradicional. Ahí no habla ni Dios. No vaya a ser que aprenda algo de lo que vosotros sabéis. ¿Son de metal? Oh, son de metal. 2 sobre 2. Muchas gracias. Para 9, sí. Bien, si yo le pregunto a Sara en qué es igual una pera y una manzana y ella me dice tienen piel, rabo, semilla, color, o le pregunto en qué es igual un gato y un ratón y me dice tienen patas, orejas, cola, lo que me estaría indicando es que Sara no tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite encontrar una asociación conceptual. Lo cual me indicaría que Sara tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite encontrar una asociación nominativa, física. Por lo tanto, si fuera así, Sara, podrías entender que el Sol es redondo y amarillo, pero no podrías entender que el Sol es una estrella de la Vía Láctea. ¿Lo entendéis? No, no pasa nada, maestra. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ángeles, no pasa nada. Que yo vengo de la dificultad de aprendizaje, Ángeles. Mira, con tu esfuerzo, tu trabajo, tu compromiso, con mi conocimiento, mi cariño y mi acompañamiento, juntos de la mano somos mucho más que 2. Y dentro de nada, les machacamos. Bien, las capacidades mentales son procesos de razonamiento, que es con lo que elaboráis pensamiento. Cuando jugamos al Tetris, hacéis también procesos de razonamiento, pero no necesitáis el lenguaje para operar. ¿Más o menos? Aquí voy a hacer un inciso, vamos a hacer un zoom para hacer una reflexión a este respecto. Mirad, cuando se hace la prueba de capacidad intelectual, que como os digo es universal,
el 60% de niños que tenéis en el aula van a obtener un resultado en un cociente 105-110. Eso es un cociente medio alto. ¿De acuerdo? ¿Está aquí bien? Y vais a tener un porcentaje de niños, el 20%, que supera este cociente y se va a niveles 120. ¿Más o menos? ¿Bien? Perfecto. Cuando yo estoy en niveles 120, estás en algo que llamamos capacidad óptima. Fíjate, capacidad óptima. Dices, ¿por qué? Si los otros están en media alta. Pues porque los estudios nos han indicado lo siguiente. Cuando yo tengo un niño en capacidad media alta, grupo norma, y un niño en capacidad óptima, y tienen los mismos papás, se invierte el mismo dinero en su educación, tienen el mismo nicho de oportunidad, misma escuela, mismos maestros, misma metodología, mismas horas de trabajo, el niño o niña de capacidad óptima tiene un nivel de aprovechamiento tremendamente superior a los niños de capacidad media alta. ¿Y por qué esto es crítico, maestros? Porque la capacidad no es estática, es dinámica. Este 60% de niños que están en la media alta tienen una horquilla de desempeño, ¿entendéis? Que si estimulamos su capacidad, pueden llegar a la parte alta de su horquilla de desempeño y situarse el 60% en zona óptima. ¿Creéis que esto es relevante cuando se van a tener que enfrentar a nichos ecológicos de incertidumbre? Sí, porque la investigación dice que aquellos que estén en zona óptima van a tener una capacidad de aprovechamiento de esas oportunidades que no tienen los demás. Es tremendamente relevante. Estáis poniendo en riesgo el futuro de los niños. ¿Y el maestro puede hacer algo al respecto? Sí, señores. ¿Cómo se entrenan las capacidades mentales? Hay que dividir en dos aspectos el entrenamiento de la capacidad, de los procesos de razonamiento. Un aspecto es lo procedimental. ¿Qué es lo procedimental? Saber sumar, saber restar, la mecánica operativa, saber dividir, saber multiplicar, saber juntar letras para leer. ¿Entendéis lo procedimental? ¿Cómo se entrena el procedimental? Por carga de repetición. ¿De acuerdo? Pero no de cualquier manera, maestros. Cuando yo hago entrenamiento procedimental, es poca carga, poca intensidad, transversalidad, alternancia. ¿Quién es maestro de matemáticas aquí? ¿Tú? ¿Y tú también? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? ¿Fátima? Vale. Fátima, cuando tú decides, cuando estás trabajando el procedimiento de división por dos cifras, mandarles 10 ejercicios para casa, te has equivocado, Fátima. ¿Te has equivocado? Te explico por qué. ¿De acuerdo? ¿El aprendizaje de las divisiones por dos cifras es algo innato en el cerebro humano o lo tienen que aprender? Lo tienen que aprender. ¿De acuerdo? El cerebro selecciona elementos que intuitivamente entiende que van a poder aprender eso. Pero Fátima, no acierta a la primera, el cerebro, sino que coge más elementos para asegurarse que alguno funcione. ¿Más o menos? Bien, cuando un niño está aprendiendo un procedimiento, aprenderse a abrochar los cordones, ¿veis torpeza y lentitud? ¿Torpeza y lentitud? Perfecto. Cuando repiten el procedimiento, ¿vais viendo que cada vez hay menos torpeza aunque persiste la lentitud? ¿Menos torpeza, persiste la lentitud? Bien, repiten el procedimiento y lo que veo es que la torpeza prácticamente ya no aparece, que incluso cuando cometen un error son capaces de detectarlo y corregirlo autónomamente, pero ¿persiste la lentitud? Sí. Fátima, todo ese proceso es el cerebro identificando cuáles de los procesos seleccionados hacen bien esa tarea. Y para eso necesitamos que haya poca carga, 2 ejercicios, poca intensidad, mucho tiempo para poderlo hacer relajadamente, sin tensión y sin estrés.
Transversalidad en el tiempo, no 15 días, transversalidad y alternancia, Fátima. Lunes, 2 ejercicios, división por 2 cifras. Martes, ni hablar. Miércoles, 2 ejercicios, división por 2 cifras. Jueves, ni hablar. Se llama la fase del olvido determinante para la construcción de los procedimientos. Cuando tú, Fátima, coges y dices 10 ejercicios, ¿qué puede ocurrir? Pues que elementos que el cerebro ha seleccionado intuitivamente respondan mejor al estrés. Sin embargo, no son los eficaces para esa tarea. Y el cerebro los selecciona erróneamente y construyes un mal aprendizaje. Por lo tanto, procedimiento es poca carga, poca intensidad, tiempo, tranquilidad, pausa, paciencia, transversalidad y alternancia. ¿Nos queda claro? Bien, un producto como Progrentis, yo no trabajo para Progrentis, ¿eh? Sí, no os lo digo porque esto lo entendáis, yo no trabajo para Progrentis. Nosotros, Emilio se arriesga en un momento dado, hace años, y me dice, Joséchu, queremos que nos validéis desde la cátedra el producto que hacemos con Progrentis. Y yo le dije, Emilio, no hagas eso ni de coña. ¿Y por qué no hagas eso ni de coña? Porque como nosotros testeemos y el producto no tenga tamaño del efecto, vamos a publicar que el producto no vale. ¿Entendéis? Que tú no puedes contratar eso y luego que los resultados de los estudios no se publiquen. Y al cabo de los años dijo, Joséchu, que nos arriesgamos. Digo, bueno, vosotros veréis. Y han salido bien. ¿Pero por qué os digo esto? Insisto, a mí me parece un error, maestros, que dediquéis tiempo a la parte procedimental. La tecnología está en vuestro servicio para hacer el trabajo procedimental. ¿Entendéis? El procedimiento es carga de repetición. El maestro tiene que seleccionar correctamente los procedimientos, tiene que explicar cómo se ejecuta ese procedimiento y a partir de ahí no invirtáis tiempo en eso, estáis perdiendo un tiempo de oro para trabajar cosas significativas. La tecnología es básica para esto. Bien, ¿cómo se entrena la otra parte del razonamiento, de las capacidades? Solo hay una manera que conozcamos, resolviendo problemas. Pero la escuela toma una decisión en este sentido crítica. Os explico por qué. ¿Cómo resolvemos problemas? María y Juan tienen 2 euros diarios cada uno. ¿Cuántos euros tienen entre los dos en un día? Emocionante, ¿eh? Los niños como locos. La amígdala dispara. Endorfina. Tengo 5 coches, ¿cuántas ruedas tienen entre los 5? Digo, ¡wow! Bien, eso se llaman problemas de carácter convergente. El problema tiene un procedimiento, o 2, o 3, y una única solución. Cuando utilizamos problemas de carácter convergente, no estimulamos el desarrollo de las capacidades mentales. La estimulación es a través de problemas de carácter divergente. Es decir, cojo niños de 4 años, dibujo con tiza un río en medio de la clase, les pongo elementos a un lado del río y les digo, tenéis que pasar al otro lado sin pisar el agua. Habrá niños que cojan carrerilla e intenten saltar. Niños que cojan elementos y quieran construir un puente. Niños que vayan elemento por elemento poniendo los pies. ¿Entendéis la divergencia? Bien, no os preocupéis. La inteligencia artificial es vuestro compañero para seleccionar tareas de problemas de carácter divergente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Entender que sobre lo que yo tengo que invertir mi tiempo es sobre la elección de estas tareas, hacerle correctamente las preguntas a la inteligencia artificial, testear con mi conocimiento que la propuesta que me hace la inteligencia artificial es válida y no dedicar tiempo a eso. Fundamental. Porque de ello depende que el 60% de vuestro grupo escolar pase a zona óptima. Y no es ninguna tontería. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que metáis requiere de que saquéis cosas.
El espacio escolar es un espacio limitado en tiempo y en espacio. Si decidimos invertir tiempo en trabajar de esta manera, tenéis que sacar elementos de lo que hacéis. No podéis inflacionar. ¿Ok? Bien. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahora voy a hacer un elemento neuro que es alucinante. Yo señalo y la gente no sabe muy bien a quién señalo. Pero mirar, es un flipe, lo tengo que estudiar. Mirar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tailín. ¿Cómo? Tairín. Vale, Tairín. Voy a juguetear contigo. ¿Te importa que juguetee contigo? ¿No? Perfecto. ¿Hay alguna hermana religiosa en la sala? Levante las manos, las hermanas. ¿No hay hermanas? Perfecto. Bueno, que nadie se moleste con el jugueteo porque es en pro de la ciencia. ¿Dónde está la compañera que cuando yo dije sexy puso una cara extraña? ¿Se ha ido? Vale. Tairín. Bueno, Tairín es compañera mía de trabajo, que no lo es. Hay que imaginar, ¿vale? Tairín, eres compañera mía de trabajo y Tairín me pone. El concepto me pone, ¿lo conocéis? Tairín, me pone, para el que no entienda este concepto, es que me activa mis procesos emocionales más Australopithecus. O sea, como muy básicos, ¿vale? Entre Australopithecus y Neandertal. Yo eso lo puedo evitar. ¿Lo puedo evitar? No, yo no puedo evitar la emergencia de mis deseos. Y, Ailín, eso hace, como yo ya soy viejuno, y me ha ocurrido más veces, yo ya tengo patrones memorísticos emocionales, y se me activan las emociones. Y si, madre mía, ¿cómo me pongo? ¿Lo puedo evitar? No. Y como yo estoy en zona óptima, no porque naciera así, sino porque me lo han trabajado, pongo todas mis capacidades al servicio de pensar cosas a favor de mi deseo, para tomar decisiones. Y si voy con lo que te doy. Ahora, Ailín, Tairín, pero te hago una pregunta. ¿Cómo me quieres? ¿Formato Australopithecus o formato Homo sapiens sapiens? Puedes elegir. ¿Cómo? ¿Cuál? Vaya corte. Claro, normalmente la gente se pone nerviosa y me dice sapiens sapiens. Vamos a hacer una cosa, Tairín. Yo ahora me pongo sapiens sapiens porque está la cámara y luego me pongo Australopithecus para ti cuando tú quieras. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo te veo en la sala del café del cole, se me activa el deseo, que no puedo controlar, se me ponen en marcha las emociones, on fire, toda mi producción de pensamiento a favor de mi deseo, pero como estoy sapiens sapiens, se me activa una cosa que llamamos el lóbulo frontal, y dentro del lóbulo frontal hay una cosa que llamamos función ejecutiva. Bien, la función ejecutiva, Tairín, es un área del cerebro que permite hacer algo exclusivo del ser humano, que es tomar conciencia de mis procesos mentales y al tomar conciencia puedo tomar control. Por lo tanto, cuando yo he activado mis deseos, activa mi emoción, tengo una motivación a tope, todo mi recurso de razonamiento al servicio de mi deseo, la función ejecutiva toma conciencia y toma conciencia de lo que deseo, lo que siento, lo que pienso, las potenciales decisiones que podría llevar a cabo, pero también tomo conciencia de que estás en un momento regulín de pareja, que no me voy a meter en esas, que soy un caballero, que lo nuestro es muy Australopithecus, muy sexual, no es romántico, no es para construir nada juntos. Por lo tanto, al tomar conciencia de eso, puedo tomar control y modificar las decisiones. ¿Esto lo entendemos? Bueno, si un niño nace en China y me lo lleva a vivir a Nueva York, ¿qué idioma va a hablar? Inglés. ¿Y tengo que meterle en una academia? ¿Tengo que darle una formación específica? ¿O simplemente con que escuche hablar inglés
va a aprender inglés. Si el lenguaje es una función, las funciones del cerebro se estimulan por la interacción con el entorno. Si el niño nace, le secuestran los lobos y le educan los lobos durante 6 años, ¿va a aprender a hablar? Es el mismo niño. El potencial de la función está. ¿Qué es lo que no tiene? La interacción con el entorno. ¿De acuerdo? Si un niño dejo cuando nace que interactúe con normalidad con el entorno, ¿va a aprender a andar? ¿O le tengo que enseñar a andar? Va a aprender a andar. ¿Qué quiero deciros con esto? Las funciones se estimulan por la interacción y tener que resolver cuestiones en el entorno. Un niño de la Amazonía brasileña que está todo el día subiendo, bajando árboles, cruzando ríos por un tronco, pescando, con 6 años, tiene un desarrollo motor infinitamente superior a cualquier niño de 6 años de la Ciudad de México. Son el mismo cerebro, Homo sapiens sapiens, pero el nivel de horas de exposición al ambiente en la necesidad de actuar con sus funciones motoras no tiene nada que ver al niño de ciudad. ¿Esto lo entendéis bien? Bueno, la función ejecutiva, que es lo que nos permite tener capacidad de tomar control de la atención, organizarnos, planificarnos, perseverar, establecer objetivos a medio y largo plazo, regular las emociones, controlar los impulsos, es las funciones neurocognitivas que más correlación tienen con la inteligencia humana, con nuestra capacidad para tomar buenas decisiones. Pues la función ejecutiva está en riesgo. Y está en riesgo, ¿sabéis por qué? Porque ha cambiado el nicho ecológico en el que se desenvuelven los niños. En mi generación, mi nicho ecológico era a jugar a la calle. Con lo cual mi función ejecutiva estaba constantemente viéndose expuesta. O los juegos de mesa, o la lectura, o el aburrimiento en mi cuarto cuando me castigaban. Y montaba batallas de la Guerra de las Galaxias con 2 bolis Bic. ¿Lo entendéis? El nicho ecológico de estos niños está suponiendo muy baja estimulación a la función ejecutiva. Con lo cual estamos poniendo en riesgo el desarrollo del potencial de la inteligencia de las personas. Y la escuela tiene que asumir ese reto. Con lo cual tendremos que sacar cosas de lo que hacéis para trabajar la función ejecutiva. Maestros, quitar horas de algún área del conocimiento que olvidan y montar un programa de juego de mesa de forma transversal donde los niños jueguen a juegos de mesa 3-4 horas a la semana. Hay que buscar las actividades que entrenen la función ejecutiva de la manera más lúdica posible. ¿Lo entendemos esto? Bien, así que aquí tenemos nuestro deseo. ¿Sabéis lo que decía el primer gran pedagogo de la historia? Que hay que enseñar a los niños y a las niñas a desear cosas deseables. Y esto forma parte de la educación de los padres, pero también de la educación de los maestros. Tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a desear cosas deseables, porque todo el proceso arranca desde ahí. Bien, tenemos que ser capaces de acompañar en la estimulación de sus capacidades mentales, porque si no lo hacemos y seguís trabajando a nivel procedimental, en lugar de estimular la resolución de problemas, la capacidad creativa y el pensamiento crítico, lo que estáis haciendo es que vuestros niños se queden en las zonas mediocres de sus capacidades mentales y les condenamos a niveles de aprovechamiento de su nicho ecológico muy por debajo de aquellas personas que no están ahí. Y les ponéis en factor de vulnerabilidad. Estáis poniendo en riesgo su futuro. Y si no asumimos que hay que entrenar la función ejecutiva, que es la función que más correlación tiene con la inteligencia humana a nivel de socialización, aprendizaje y control de uno mismo, lo que tendremos serán personas capaces, pero incapaces de tomar buenas decisiones. Bien, pero aquí no queda la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es un proceso de biología-cultura.
Me he quedado con tu cara que no me has dejado fumar antes, ¿eh? Ahí te crees que te vas a librar. Dale, allí al fondo. Que me estaba echando un cigarro y me ha dicho, ¿a que no se puede fumar, caballero? Digo, déjeme un segundo que me estaba escondiendo. Dice, no, apaga usted el cigarro ahora mismo. Lo ha apagado, ¿eh? Soy obediente. Luego me he escapado por otro lado, que lo sepas. Bien. Os voy a explicar que la inteligencia humana es biología-cultura. ¿Y esto qué implica? Tengo dos adolescentes en la terraza de un restaurante tomándose una Coca-Cola. Y hay una señorona, que se la ve una señorona con pasta, ¿no lo veis? Que tiene dinero, que en un despiste se levanta y se deja su móvil de última generación encima de la mesa. Los dos adolescentes ven el móvil. ¿Qué creéis que desean? ¡Wow! ¿Y las emociones? ¡On fire! Motivación a tope. Los dos niños no son psicópatas y están en zona óptima. Ponen todo su proceso de razonamiento al servicio de su deseo. Venga, pues lo cogemos, que nosotros no lo estamos robando, que se lo ha dejado ella. Y lo vendemos, repartimos a mitad, mitad. Ah, pues yo me llevo a mi chiqui al Burger King. Ah, pues yo me compro las Nike. ¿Todo correcto? Correctísimo. Pero mirar, al niño A, su familia le ha educado en que robar a la panadera del barrio, no porque es una mujer humilde como nosotros, pero robar en el Puerta de Hierro, está Gucci y tal, empresas grandes. Y al niño B le han educado en valores donde robar es robar. Y da igual qué es lo que robo, porque lo que moralmente es reprochable es el hecho de robar. Si no educamos en valores la inteligencia de los niños, cuando la función ejecutiva toma conciencia de los procesos mentales, va a evaluar la toma de funciones en función al marco de valores. Con lo cual el niño A, en su razonamiento, en zona óptima, entiende que esta señorona es como las tiendas de Puerta de Hierro. Mientras que el niño B va a razonar de otra manera, no porque tenga una capacidad diferente o porque su función ejecutiva biológicamente actúe de forma diferente, sino porque lo hace bajo un marco de valores. Maestros y maestras, otra de las situaciones de nicho de incertidumbre es que hemos perdido los marcos de valores de referencia. Y cuando se pierden los marcos de valores de referencia, la inteligencia humana va a actuar en función a sus deseos. Y esto es tremendamente crítico. Fijaos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan los juicios de Nuremberg, una periodista judía, que además era socióloga, se plantea que cómo había sido posible que aquella población, de forma mayoritaria, actuaran como sociópatas o psicópatas. Y esto provocó un proceso de investigación tremendamente relevante, donde se llegó a la conclusión de que en Alemania, en aquella época, no había un grupo mayoritario de sociópatas o psicópatas. Había el mismo porcentaje que había en México, que había en España, es decir, la desviación típica de patología mental. ¿Y por qué esta gente actuó y tomó decisiones conscientes que nosotros entenderíamos como psicópatas o sociópatas? Porque se planificó un programa educativo donde se trabajó el cambio de marco de valores respecto a minorías étnicas o a personas con discapacidad física o intelectual. Con lo cual, cuando esa persona sana, normal, le decían, separa a los niños de sus madres y móntalos en ese camión, esa persona creía que estaba tomando una buena decisión. ¿Lo entendéis? Bien, el trabajo en valores en las escuelas es determinante, maestros. Cuando yo analizo en las escuelas vuestros valores, pero luego analizo qué es lo que se hace dentro de la escuela, no veo cómo se trabajan esos valores. Esto es algo que hay que hacer de forma explícita, observable, sistemática, transversal, evaluable, para que podamos corregir aquellas cosas que no se están pudiendo dar. ¿Sevillanas? ¿Sevillanas? Ah, tangible, perdón. Ole, ole.
Pues esto no es suficiente en la inteligencia humana. ¿Y por qué no es suficiente? Porque la expresión de la inteligencia humana es solamente a través de la acción. Es decir, que tenemos un problema que os afecta a todos, aparte de afectarme a mí, os afecta a todos. Yo no soy psicópata y soy buena gente, con lo cual deseo solucionar el problema y además no solucionarlo a mi favor, sino que todos nos podamos beneficiar de la solución. Estoy muy motivado. Pongo todos mis recursos de razonamiento al servicio de buscar decisiones. Mi función ejecutiva me permite tomar control, conciencia, planificarme, no dejarme llevar por mis emociones. Pero chiqui, qué pereza, que lo haga otro. Y en ese momento queda abortada toda la expresión de la inteligencia. Cuando observo cuál es la educación, la transmisión de valores y la cultura de las escuelas, aquí se hace lo que yo digo, cuando yo lo digo, de la manera que yo lo digo, y que los niños tengan muy poca capacidad de acción más allá de su tiempo libre en el patio. Eso es la cultura de la inacción. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esto no es suficiente. Ahora os voy a poner un ejemplo muy feo. Nos diagnostican a todos el mismo cáncer. ¿Deseáis sobrevivir? Sí, ayer una chiflá me dijo que no, pero como está documentado, ¿deseáis sobrevivir? Bueno, pero deseáis sobrevivir como muy bajito. Vale, ¿deseáis sobrevivir? Vale. ¿Y vuestras emociones? ¿Motivación a tope? A tope. ¿Y todos estáis en zona óptima? Os presupongo. Con lo cual todos ponéis el razonamiento a favor del conocimiento. Y nuestro médico especialista nos ha dicho que hay que hacer un régimen alimenticio, que hay que hacer una actividad física deportiva todas las semanas y que hay que hacer un régimen farmacológico médico de tratamiento médico. Perfecto. Yo soy tabaquista desde hace 30 y pico años. Así estoy con la voz. Mi dieta es buena en cuanto a la parte hedonista y el placer y disparar. En cuanto a la parte racional, sensata, del cuidado personal, pues no. Y llevo sin hacer actividad deportiva arreglada, pues nada, un rato. Mira, todo este rato. Y vosotros sois todos unos frikis y unas frikis de la alimentación sana. Hacéis todos actividad reglada deportiva desde hace 10 años. No fumáis. Mi pregunta es, ¿quién creéis que va a tener la oportunidad de llevar a la acción y mantener en la acción lo que ha decidido tan inteligentemente hacer, que es hacerle caso al médico? ¿Vosotros o yo? Sí, porque los hábitos son las herramientas que tiene la inteligencia humana para poder dar una oportunidad a llevar a la acción y mantener en la acción lo decidido. Aunque todo el resto del proceso se haga de forma impecable. Si yo no tengo los hábitos que sustentan el mantenimiento de la acción, no vais a poder llevar a cabo vuestras decisiones. Y mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hacéis con los hábitos de vuestros niños? Los hábitos morales, los hábitos emocionales y los hábitos comportamentales. 55% del tiempo contándoles cosas que olvidan. 30% del tiempo gestionando comportamiento porque no trabajáis los hábitos. Y 10% del tiempo haciendo transiciones. ¿Quién trabaja los hábitos? Esto es determinante. ¿Y sabéis por qué es determinante? Mirad, es determinante porque los niños nacen con un temperamento. El temperamento es una personalidad biológica que viene condicionada epigenéticamente por el histórico de su familia, como animal. Así que tengo 2 niños de 5 años, gemelos, que me voy al parque. Uno de ellos ve a 2 niños de 8 años haciendo el bestia encima del columpio y sale corriendo, se presenta, hola, soy Mateo, y se pone a hacer el bestia con los niños. Y el otro hermano de 5 años, llevo 10 minutos
para convencerle de que venga conmigo a tirarse por el tobogán, que no le va a pasar nada. ¿Veis el temperamento? Uno es explorador, abierto, el otro percibe los entornos desconocidos con miedo, tímido, introvertido. Bien, a lo largo de la vida de estos niños van a ir desarrollando su carácter. Y el carácter es la personalidad aprendida, donde lo que hacemos a nivel educativo determina el carácter de la gente. Decía Sócrates que tu carácter condiciona tu futuro. Y esto es cierto. Y estamos permitiendo en los niños el desarrollo de caracteres débiles, porque no trabajamos sus hábitos morales, sus hábitos emocionales y sus hábitos comportamentales. Abandonamos el acompañamiento en la crianza, en el desarrollo de su inteligencia, que es la única certidumbre que tenemos hoy en día para dar una oportunidad a que hagan un aprovechamiento en su marco de oportunidad, de nicho, y nos olvidamos que una parte determinante en la educación de una persona, en su acompañamiento y desarrollo personal, es ayudarles a forjar un carácter fuerte. Porque de eso va a depender su toma de decisiones. Y esto es fundamental, maestros. ¿Por qué? Pues mirad, os explico por qué. ¿Y cuál es mi preocupación y mi urgencia como papá? Aquí dejo mi parte, ¿no?, de neurocientífico, de profesional, y os hablo como papá. Yo no puedo hacer esto solo con Mateo. El mío es Mateo. Yo no puedo hacer esto solo con Mateo. Os necesito a vosotros. ¿Y sabéis por qué os necesito a vosotros? Porque Mateo pasa una parte muy importante de su desarrollo infantil con vosotros, en un ecosistema donde vosotros tomáis las decisiones. Vuestras decisiones ponen a Mateo en factores de vulnerabilidad. Mateo tiene la suerte de tener los papás que tienen, con la capacidad que nosotros tenemos de invertir dinero en su formación, en su educación, pero no es la suerte que tienen todos los Mateos del mundo. Por lo tanto, un maestro o una maestra no se puede permitir aumentar el factor de vulnerabilidad de un niño. ¿Entendéis lo que es un factor de vulnerabilidad? Os lo voy a explicar. Ole, ¿eh? ¿Cómo me ha quedado esto? Me ha quedado así como ¡guau! Mirad, los estudios sobre fracaso escolar indican que el 70% de los niños que fracasan escolarmente en Europa son niños con dificultad de aprendizaje. El 70%, ¿eh?, de los niños con fracaso escolar tienen dislexia, hiperactividad, trastornos del espectro autista, trastornos del lenguaje. El 70%. Cuando yo me voy a ver los grupos de población que tienen trastornos del comportamiento, el 70% de los niños que desarrollan trastornos del comportamiento vienen del fracaso escolar. Es decir, que tener TDAH o dislexia es un factor de vulnerabilidad. Cuando me voy a mirar los niños que tienen trastornos disociales, pequeños hurtos, tráfico de drogas, transgresión a las reglas sociales o a las normas, las leyes, el 62% vienen de fracaso escolar con trastorno del comportamiento. ¿Veis la cascada del factor de vulnerabilidad? Cuando voy a ver los niños que tienen altos factores de riesgo de tener trastorno por consumo de sustancias, son niños que vienen de fracaso escolar, trastorno del comportamiento, conductas disociales y acaban en trastorno por consumo de sustancias. Eso es factor de vulnerabilidad. Cuando en la escuela de hoy los maestros decidimos no mirar a la realidad a la que se van a tener que enfrentar los niños y plegarnos a la norma, a la ley, en contra de lo que nuestro sentido común nos está diciendo, que lo que hacemos con los niños dentro del aula no responde a las necesidades que estos niños y niñas van a tener, tenéis un nivel de responsabilidad altísimo porque estáis poniendo en factor de vulnerabilidad a la infancia. Estáis poniendo en riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues fijaos, profes y profesoras. A lo largo de la historia de la humanidad sabemos una cosa. Aquellas sociedades que han sido incapaces de identificar los cambios que se estaban produciendo a nivel social
y no han tenido la rapidez y la agilidad para responder en sus sistemas educativos a dar respuesta a esos cambios, lo que ha ocurrido es que esas sociedades se han bajado del carro del progreso. Y cuando nos bajamos del carro del progreso, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Desigualdad, violencia, injusticia, pobreza. Esto es lo que ocurre. Si los maestros y las maestras no nos convertimos en los agentes sociales capaces de ponernos entre la infancia y la norma, lo que estamos haciendo es poner en factor de riesgo y alto nivel de vulnerabilidad el futuro de nuestros hijos. Y yo solo no puedo educar a Mateo. Dependo de vosotros, de vuestro compromiso, de vuestra generosidad, de vuestra valentía, de vuestra honestidad. Porque si un maestro no es honesto, valiente, está dando el peor ejemplo posible en el acompañamiento educativo a un crío, independientemente del conocimiento que tengáis sobre vuestra materia. Mateo no va a tener más oportunidades porque tenga mejor nota en matemáticas en vuestro cole. Mateo va a tener más oportunidades si es buena persona, si se compromete, si toma buenas decisiones, si decide tomar decisiones que beneficien a la mayoría y no se beneficie él solo, si es generoso. Y esto aumentará su posibilidad de supervivencia. Pero no lo digo yo, lo dice la investigación. Cuando en un grupo social humano tiene que competir por los recursos del entorno y hay una persona egoísta dentro del grupo, esa persona tiene infinitas capacidades de supervivencia respecto al resto del grupo. Cuando dos grupos humanos tienen que competir por los mismos recursos, aquel grupo que tenga más elementos egoístas no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir a medio largo plazo. Si no somos capaces de transmitir estos valores a nuestros hijos, tienen un problema en su nicho ecológico. Y parece que las normas, las leyes, no están tomando en consideración estas cuestiones. Si los maestros no tenéis la honestidad y la valentía, insisto, de poneros de parapeto entre la infancia y las legislaciones ciegas a las necesidades de la infancia, estáis siendo partícipes de dejar a la infancia en alto nivel de vulnerabilidad. Espero que todos tengáis Mateos, porque todos dependéis de vuestro compañero maestro para que esto salga bien. Solos no podemos. Ha sido un placer. Sí. Bueno, si queréis un ratito y queréis preguntarnos a Emilio y a mí algo, Emilio, súbete para arriba. Bueno, lo mismo, ¿no? Y me he colado, me he anticipado. La función ejecutiva. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a José Ramón, aprovechando que está aquí? Necesitas micro, te van a pasar el micro. Es que me llamó mucho la atención cuando hablabas de matemáticas, ¿no? De no repetición, con 2 ejercicios es suficiente. Ya desde hace muchos años, Kumon aquí tiene una gran fuerza y es totalmente una repetición. Sí. Y lo que buscan es velocidad, una mecanización. Sí, trabajan fantásticamente bien procedimiento, pero no trabajan bien razonamiento. Exacto. Y el problema es, porque mira, se me ha quedado, me alegro que me lo preguntes porque se me ha quedado una cosa sin decir. Cuando, para ti, no pasa nada, el debate es bueno. Cuando ya vemos que hay eficacia, y observo claramente que hay eficacia porque ya no suele haber error, y cuando lo hay rápidamente hay corrección, ahí hay que cambiar la pauta, Pati. Ya no es poca carga, poca intensidad. Ahí los elementos que se han quedado neurológicos son los correctos. Están aprendiendo ya no a hacer cada uno su tarea, sino a coordinarse en equipo. Y entonces en ese momento hay que aumentar la carga y la intensidad a tope. Pa, 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 pa.
que es para una cosa que se llama la conexión, ¿no? Se conecta a todos los equipos que iban por separado, se conectan en red, hacen un patrón y generamos mielina. Y eso es la consolidación del proceso. Eso ya no se olvida. ¿Entendemos? Me había quedado colgado en eso, había dado solo la primera parte, pero luego está la parte de se acabó poca carga, poca intensidad. Pa, 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 pa. ¿Ok? Pero hay que llegar a eficacia. Eficacia claramente. ¿Le suena esto a Progrentis? Soy a Progrentis, ¿no? Voy a decir una cosa que me parece relevante, si te parece bien, Sí. Luis. El otro día me decía Emilio, dice, "Jo, hemos estado en un cole y había una cría que se había hecho ya todo el programa de Progrentis en febrero". Digo, no. O sea, Progrentis, cuando nosotros orientamos a Progrentis, ¿no? En el entrenamiento de todas estas destrezas que son procedimentales, lo importante es cumplir con la pauta que está diseñado, es decir, poca carga, se trabaja un día, media hora. ¿Media hora por qué? Porque en media hora estás trabajando niveles procedimentales diferentes de diferentes aspectos. Atención, memoria, lectura. Pero luego no se trabaja el siguiente día. No tiene ningún sentido que esa niña haya hecho Progrentis y luego llegue a casa y haga Progrentis todas las tardes. No funciona así. ¿Entendéis? Está diseñado poca carga, poca intensidad, alternancia, transversalidad. Y ese es el diseño en la carga de tareas. Una mala implementación de una herramienta eficaz hace ineficaz la herramienta. Ese es el valor de un maestro. Entender cómo funciona la herramienta que utilizo. Porque la herramienta en sí misma no es útil si no se hace bien. Gracias. Gracias, José. Nada. ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿No? Nos deja fríos, ¿verdad? Es que sí está muy tremendo. Por allá tenemos otra pregunta. Oye, frío, ¿no? Que me ponga Australopithecus, ¿eh? Buenas tardes. Retomando un poquito el libro de Ética para Amador, y ahorita que tomabas el ejemplo de Mateo, ¿qué consejos